Las inundaciones han sido más que simples desastres naturales. Han servido como puntos de inflexión para civilizaciones. Eventos catastróficos verdaderamente globales que implican aumentos rápidos en el nivel del mar ocurrieron. Y de repente la tradición mundial de un diluvio global deja de ser solo un mito. Y han moldeado el ascenso y la caída de imperios, inspirando relatos mitológicos y dejando marcas indelebles en culturas y paisajes. Parece que un tsunami ha estado envolviendo... En el siglo XXI, a pesar de los avances tecnológicos y el aumento de la conciencia global, las inundaciones siguen siendo algunas de las fuerzas más mortales y destructivas de la Tierra. Las últimas 2 décadas han presenciado diluvios sin precedentes que han arrasado comunidades enteras y nos han recordado el poder impredecible de la naturaleza. Este video explora las 7 inundaciones más mortales del siglo XXI, revelando no solo el asombroso costo humano, sino también las lecciones que estas tragedias ofrecen para nuestro mundo cada vez más vulnerable. Número 7. Inundación de Darna de 2023, Libia. Este era el puerto antes de las inundaciones, con su población de alrededor de 100.000 personas. Y así es como se ve ahora. En la noche del 10 al 11 de septiembre de 2023, un terrible desastre golpeó la ciudad de Derna en Libia. La tormenta Daniel trajo lluvias intensas y fuertes vientos, ejerciendo una enorme presión sobre 2 represas cercanas a la ciudad, la represa de Derna y la represa de Abu Mansur. De repente, ambas represas estallaron, liberando una inundación masiva de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de agua. Este torrente descendió por el cauce del Wadi Derna, que rápidamente pasó de estar seco a convertirse en un río furioso, desbordando sus orillas y arrasando la ciudad. La gente de Derna fue tomada por sorpresa. Las aguas de la inundación atravesaron la ciudad en las primeras horas de la mañana, destruyendo casas, carreteras y puentes. Los videos mostraron autos siendo tragados por el agua y barrios enteros llevados al mar. Los hospitales quedaron abrumados, las morgues se llenaron por completo y, trágicamente, miles de vidas se perdieron. Los informes oficiales registraron casi 6.000 muertes, pero algunas estimaciones sugieren que hasta 20.000 o 24.000 personas pudieron haber muerto, convirtiendo este desastre en la segunda falla de represa más mortífera de la historia, después de una tragedia similar en China en 1975. Antes de la inundación, se había impuesto un toque de queda que mantuvo a las personas dentro de sus casas, dificultando la evacuación. Testigos reportaron haber escuchado fuertes explosiones cuando las represas colapsaron. La primera represa en fallar fue probablemente la represa de Derna, que liberó una enorme ola de agua hacia la represa de Abu Mansur, que ya estaba bajo presión, por lo que la segunda también cedió, enviando una devastadora inundación directamente hacia Derna. Muchas carreteras y puentes fueron destruidos, dividiendo efectivamente la ciudad en 2. Más de 40.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares y miles de cuerpos fueron encontrados días después, algunos arrastrados muy lejos mar adentro. En el impacto posterior creció la ira entre los sobrevivientes. Muchos culparon a los funcionarios locales por no mantener adecuadamente las represas y por no emitir advertencias o evacuaciones a tiempo. Finalmente, varios funcionarios fueron arrestados y posteriormente sentenciados a prisión por negligencia y mala gestión relacionada con el desastre. Este trágico evento reveló el terrible poder de la naturaleza y subrayó la urgente necesidad de un mejor mantenimiento de infraestructura y planificación de emergencias. El pueblo de Derna ha soportado una pérdida inimaginable, pero los esfuerzos de reconstrucción y recuperación continúan, apoyados por ayuda local e internacional. Número 6. Inundaciones del terremoto y tsunami de Japón de 2011. El devastador terremoto y tsunami. Más de 840 personas han muerto. En todo el norte de Japón,
las personas experimentaron un poderoso terremoto de gran magnitud. El epicentro se ubicó aproximadamente a 80 millas de la costa, lo que provocó alertas de tsunami inmediatas para las ciudades costeras. Los residentes buscaron rápidamente terrenos más altos. Desde estos puntos elevados en colinas y en la cima de edificios altos, se captaron imágenes asombrosas. En Kesenuma, muchos se refugiaron en la azotea de un rascacielos, siendo testigos impotentes de las devastadoras olas del tsunami que inundaron su ciudad, destruyendo edificios hasta convertirlos en escombros y creando una mezcla caótica y turbulenta de escombros y agua. El 11 de marzo de 2011, exactamente a las 2:46 p.m., hora local, la tierra bajo el Océano Pacífico cerca de Japón se sacudió repentinamente con una fuerza enorme. No fue un terremoto común, fue un megaterremoto submarino de subducción que midió entre 9.0 y 9.1 de magnitud, el más fuerte jamás registrado en Japón y uno de los más grandes del mundo, desde que existen instrumentos modernos en 1900. El epicentro se situó a unos 72 kilómetros al este de la península de Oshika, en la región de Toku, y el movimiento telúrico duró aproximadamente 6 minutos. Casi inmediatamente después del terremoto, se generaron enormes olas de tsunami. Algunas alcanzaron alturas de hasta 40 metros, alrededor de 130 pies. En lugares como Miyako, estas olas avanzaron hacia la costa a velocidades de hasta 700 kilómetros por hora, chocando contra la tierra y avanzando hasta 10 kilómetros, 6 millas, hacia el interior. En la ciudad de Sendai, los residentes tuvieron solo 8 a 10 minutos para reaccionar antes de que el tsunami golpeara. Muchos sitios de evacuación fueron arrasados por el agua. El clima invernal frío, incluyendo nevadas y temperaturas bajo cero, complicó aún más los esfuerzos de rescate. Ishinomaki, la ciudad con mayor número de muertes, estaba a punto de congelación cuando el tsunami golpeó. Este desastre cobró casi 20.000 vidas, dejó más de 6.000 heridos y más de 2.500 desaparecidos. Cientos de miles se vieron obligados a abandonar sus hogares, muchos viviendo en refugios temporales o reubicados permanentemente, incluso años después. El tsunami también provocó una crisis nuclear en la planta de energía Fukushima Daiichi. Las olas dañaron los sistemas de enfriamiento de la planta, lo que llevó a fusiones en 3 reactores. Esto liberó agua radiactiva y forzó evacuaciones en un radio de 20 kilómetros alrededor de Fukushima Daiichi y 10 kilómetros alrededor de la planta Fukushima Daini. El accidente nuclear añadió una nueva amenaza peligrosa a un desastre ya devastador. Económicamente, el terremoto y el tsunami causaron daños estimados en más de 300.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el desastre natural más costoso de la historia. El Banco de Japón inyectó grandes sumas de dinero para estabilizar la economía, que experimentó un crecimiento significativamente más lento al año siguiente. En Japón, este evento se conoce comúnmente como el Gran Terremoto del Este de Japón, o simplemente 3.11, por la fecha en que ocurrió. Sigue siendo un poderoso recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la resiliencia necesaria para recuperarse de una tragedia de tal magnitud. Número 5. Inundaciones del tsunami del Océano Índico de 2004. Al principio, todo parecía tranquilo, mientras los turistas tomaban el sol en las pintorescas playas del Océano Índico. De repente, el agua comenzó a retroceder dramáticamente, revelando extensiones del fondo oceánico que nunca antes se habían visto. Pocos reconocieron esto como una ominosa advertencia de la naturaleza. Momentos después, una ola gigantesca de más de 30 metros de altura apareció en el horizonte y corrió hacia la costa desprevenida. Este devastador tsunami barrió 14 países, dejando tras de sí un rastro de destrucción inimaginable. En la mañana del 26 de diciembre de 2004, justo antes de las 8 a.m. hora local en el norte de Sumatra, Indonesia, la tierra de repente tembló con una fuerza inmensa.
un enorme terremoto submarino de tipo Megathrust, de entre 9,2 y 9,3 grados de magnitud, golpeó frente a la costa oeste de Aceh. Este terremoto fue causado por una ruptura a lo largo del límite entre las placas tectónicas de Birmania e India bajo el fondo oceánico. Fue tan poderoso que provocó un violento sacudón que duró al menos 10 minutos, con la línea de falla rompiéndose a lo largo de una distancia de más de 1.200 kilómetros. Este intenso movimiento desencadenó enormes olas de tsunami que avanzaron hacia las costas de los países que bordean el Océano Índico. Estas olas alcanzaron alturas de hasta 30 metros, casi 100 pies, estrellándose contra las comunidades costeras con una fuerza imparable. El desastre es conocido comúnmente como el tsunami de Boxing Day, llamado así por ocurrir el día después de Navidad, o el tsunami asiático, reflejando la región que afectó. El tsunami devastó 14 países, incluyendo Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y Maldivas. En Aceh, Indonesia, pueblos enteros fueron destruidos y más de 160.000 personas perdieron la vida, casi el 5% de la población local. Muchos sobrevivientes perdieron sus hogares, familias y medios de vida, y los pueblos costeros quedaron en ruinas. El desastre también causó desafíos a largo plazo, como escasez de agua potable y alimentos, y tierras agrícolas dañadas debido a la inundación de agua salada. Este evento se considera el desastre natural más mortal del siglo XXI y uno de los peores en la historia registrada. Fue el terremoto más fuerte jamás registrado en Asia y el segundo o tercero más fuerte del mundo desde que comenzaron los sismógrafos modernos en 1900. El terremoto fue tan poderoso que hizo vibrar ligeramente a todo el planeta e incluso desencadenó terremotos tan lejos como en Alaska. En respuesta, países y organizaciones de todo el mundo se unieron para proporcionar ayuda. Se recaudaron más de 14.000 millones de dólares en donaciones para apoyar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción en las áreas más afectadas. A pesar de la destrucción masiva, la respuesta global demostró una gran compasión y solidaridad con las víctimas. Mujeres, niños y ancianos fueron los más afectados, muchos arrastrados o dejados vulnerables en medio del caos. Familias enteras desaparecieron y las comunidades fueron destrozadas. El desastre expuso profundas desigualdades y pobreza, empujando a los sobrevivientes a una mayor dificultad. El mundo observó con horror mientras las olas borraban vidas y medios de subsistencia, dejando atrás un sufrimiento y pérdida inimaginables. Esto no fue solo un desastre natural, fue una pesadilla que cambió el curso de la historia. El tsunami más mortal jamás registrado permanece como un recordatorio brutal de la furia de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana. Número 4. Inundaciones de Pakistán de 2010. A finales de julio de 2010, Pakistán experimentó uno de sus periodos más oscuros. Fuertes lluvias monzónicas comenzaron a caer sobre las regiones de Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab y Baluchistán. Estas lluvias fueron tan intensas que inundaron toda la cuenca del río Indo. Imagina un área inmensa, aproximadamente una quinta parte de la tierra de Pakistán, sumergida bajo agua. La zona más afectada fue Khyber Pakhtunkhwa, donde más del 90% de las muertes relacionadas con las inundaciones ocurrieron. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, casi 2.000 personas habían perdido la vida en todo el país. Sin embargo, la tragedia se extendió mucho más allá de la pérdida de vidas. Aproximadamente 20 millones de personas se vieron afectadas. Hogares fueron destruidos, granjas arruinadas y carreteras y puentes arrasados. Muchas personas perdieron sus trabajos y medios de supervivencia. El mundo tomó nota. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, describió esto como el peor desastre que había presenciado en su vida. Solicitó 460 millones de dólares para ayudar a las víctimas, pero a mediados de agosto solo se había recibido el 20% de esa cantidad. La ayuda llegó lentamente, dejando a muchas personas luchando por sobrevivir. La Organización Mundial de la Salud
advirtió que 10 millones de personas no tenían acceso a agua potable, lo que agravó aún más la crisis. El daño a la economía de Pakistán fue enorme. Las reparaciones de infraestructura y las pérdidas de cultivos costaron miles de millones de dólares. Solo los cultivos de trigo sufrieron daños superiores a 500 millones de dólares. La pérdida económica total pudo haber alcanzado hasta 43.000 millones de dólares. Las lluvias continuaron hasta principios de agosto, rompiendo récords. En algunos lugares, como Peshawar, cayeron casi 11 pulgadas de lluvia en un solo día, la cantidad más alta jamás registrada allí. Las fuertes lluvias también causaron un trágico accidente aéreo, el 28 de julio, cuando el vuelo 202 de AirBlue se estrelló en las colinas de Margalla. A finales de julio, más de 500.000 de personas habían perdido sus hogares. Las Naciones Unidas informaron inicialmente que casi 1 millón de personas se habían visto afectadas, pero esta cifra aumentó rápidamente a casi 20 millones a mediados de agosto. La Comisión Federal de Inundaciones del Gobierno publicó estadísticas sombrías y a mediados de agosto más de 1.500 personas habían muerto, miles estaban heridas, más de 500.000 de casas habían sido destruidas y más de 6 millones de personas habían sido desplazadas. Un mes después, la cifra de muertos había aumentado a casi 1.800 y casi 1.900.000 hogares habían sido perdidos. Mian Iftikhar Hussain, el ministro de Información de Khyber Pakhtunkhwa, declaró que las inundaciones habían agravado el daño ya causado por el terrorismo. Lo describió como la peor calamidad en nuestra historia. Para empeorar las cosas, 4 millones de personas se quedaron sin comida adecuada. La historia de las inundaciones de 2010 es una de inmensa pérdida, pero también un poderoso testimonio de la fuerza y la resistencia del pueblo de Pakistán, que soportó uno de los peores desastres naturales de su historia. Número 3. Inundaciones de Japón de 2018. En el verano de 2018, desde finales de junio hasta mediados de julio, el suroeste de Japón experimentó un desastre devastador. Lluvias intensas cayeron continuamente, causando enormes inundaciones y deslizamientos de tierra que arrasaron numerosos pueblos y aldeas. Este evento, conocido oficialmente en Japón como la lluvia torrencial de julio, Heisei 30, se convirtió en una de las inundaciones más mortales en la historia reciente del país. La lluvia fue tan intensa que los ríos se desbordaron, inundando calles y hogares con agua que alcanzó hasta 16 pies en algunas áreas. Las laderas saturadas e inestables colapsaron, enviando lodo y escombros que se estrellaron contra casas y carreteras. Las regiones más afectadas fueron Okayama e Hiroshima, aunque muchas otras prefecturas también sufrieron daños graves. A medida que las aguas subían, más de 8 millones de personas fueron aconsejadas o instadas a evacuar, pero muchos tuvieron dificultades para salir a tiempo. Algunos buscaron refugio en sus tejados, esperando ansiosamente a los helicópteros de rescate. A pesar de las advertencias, algunos residentes subestimaron el peligro o recibieron las alertas demasiado tarde para evacuar de manera segura. Las operaciones de rescate fueron enormes, involucrando a más de 54.000 miembros de las fuerzas de autodefensa de Japón, policías y bomberos que trabajaron sin descanso para localizar a personas atrapadas por las inundaciones y los deslizamientos. El gobierno coordinó estos esfuerzos desde el Centro de Gestión de Crisis del primer ministro para manejar la situación que evolucionaba rápidamente. Trágicamente, las inundaciones cobraron al menos 225 vidas, convirtiéndose en el desastre de inundación de agua dulce más mortal en Japón desde 1982. Miles de hogares fueron dañados o destruidos, con daños totales estimados entre 2,6 y 4.000 millones de dólares estadounidenses. Los expertos señalaron que, aunque existían mapas de riesgos que indicaban peligros de inundación, muchas viviendas habían sido construidas en áreas vulnerables antes de que estos mapas estuvieran disponibles. Además, algunos residentes no sabían que vivían en zonas de alto riesgo. Las advertencias a veces llegaron demasiado tarde.
y algunos residentes decidieron quedarse en casa a pesar del peligro, lo que contribuyó al alto número de víctimas. Este catastrófico evento subrayó los desafíos que enfrenta Japón al prepararse para fenómenos climáticos extremos repentinos. Puso de relieve la urgente necesidad de mejorar la comunicación, la planificación frente a desastres y regulaciones más estrictas sobre la construcción en áreas de alto riesgo para proteger mejor a las personas de futuros desastres. Número 2. Inundaciones de China de 2017. En junio y julio de 2017, lluvias intensas y persistentes cayeron durante muchos días en el sur y centro de China. Las precipitaciones fueron implacables, causando que ríos y lagos se desbordaran. Como resultado, devastadoras inundaciones arrasaron numerosas provincias, destruyendo hogares y vidas. Más de 200 personas perdieron la vida y muchas otras resultaron heridas o fueron obligadas a evacuar. La destrucción de edificios, carreteras y tierras agrícolas fue inmensa, y estos daños se estimaron en aproximadamente 5,7 mil millones de dólares. La provincia de Hunan fue la más afectada, pero otras regiones como Guangxi, Guangdong, Hubei, Jiangxi, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Shandong, Shanxi, Yunnan, Sichuan, Gansu y Henan también sufrieron pérdidas significativas. Ríos y lagos importantes como el río Yangtze, el río Sujiang, el lago Dongting y el lago Poyang alcanzaron niveles peligrosos durante las inundaciones. Las inundaciones han sido un problema recurrente en China durante siglos. Solo el río Yangtze ha inundado más de 1000 veces en los últimos 2000 años. Una de las principales razones de las frecuentes inundaciones es la intensa lluvia que ocurre cada verano. Estas lluvias se han vuelto más fuertes y frecuentes, posiblemente debido al cambio climático. Cuando las lluvias intensas continúan durante días, los ríos se desbordan e inundan las tierras circundantes. Cada año, cientos de personas pierden la vida debido a las inundaciones de verano. Los propios ríos también contribuyen al problema. Algunos, como el río Amarillo, son particularmente propensos a inundaciones. El río Amarillo, que fluye desde las montañas en la provincia de Qinghai hasta el Mar Amarillo, es a menudo llamado la tristeza de China, debido al sufrimiento que ha causado. La inundación más mortal en la historia de China ocurrió en el río Amarillo en 1931, resultando en casi 4 millones de muertes. Las inundaciones han moldeado la historia de China y siguen siendo un desafío serio hoy en día. Aunque las personas trabajan arduamente para prepararse y protegerse de las inundaciones, las fuerzas de la naturaleza pueden ser abrumadoras. Número 1. Inundaciones del sur de China de 2008. A finales de mayo de 2008, empezaron a caer fuertes lluvias sobre el sur de China y marcaron el inicio de un devastador desastre por inundaciones. Comenzó el 26 de mayo, cuando lluvias torrenciales cayeron de manera rápida e intensa. Durante los siguientes 20 días, 4 grandes oleadas de lluvia barrieron 15 provincias del este y sur de China, desencadenando inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados. La primera oleada afectó gravemente a 12 provincias y para el 30 de mayo, 93 personas habían perdido la vida. Sin embargo, la lluvia persistió. El 6 de junio, una segunda ronda de inundaciones golpeó 9 provincias del sur, causando 55 muertes, 7 personas desaparecidas y obligando a más de 1.300.000 personas a evacuar sus hogares debido al aumento de las aguas. La lluvia fue implacable. El Centro Meteorológico Nacional advirtió que provincias como Guizhou, Sichuan y Yunnan experimentarían entre un 30 y un 70% más de lluvia de lo habitual para ese periodo. Algunas áreas registraron más de 400 milímetros de lluvia en solo 2 días, una cantidad sin precedentes en décadas. La provincia de Guangdong soportó su tormenta más fuerte en 50 años, mientras que Guizhou enfrentó su peor inundación en un siglo. Las inundaciones destruyeron hogares, arrasaron carreteras y afectaron redes eléctricas y de comunicación. En ciertos lugares, los soldados nadaron entre las aguas para rescatar a familias atrapadas, llevándolas sobre puertas o botes. Los funcionarios locales trabajaron sin descanso
para alertar a los residentes, golpeando gongs para despertarlos antes de que los ríos se desbordaran. A pesar de estos esfuerzos, muchos fueron sorprendidos sin preparación. Algunos aldeanos mayores se negaron a evacuar y tuvieron que ser sacados a la fuerza. El desastre afectó a millones. Decenas de miles de casas colapsaron o resultaron dañadas. Cientos de miles quedaron sin hogar y vastas áreas de tierras agrícolas quedaron sumergidas. Los equipos de emergencia y voluntarios distribuyeron alimentos, agua y suministros médicos a quienes los necesitaban. Este trágico evento sigue siendo una de las peores inundaciones en el sur de China en décadas, demostrando tanto el poder de la naturaleza como la resiliencia de las personas afectadas. Estas devastadoras inundaciones del siglo XXI sirven como un poderoso recordatorio del inmenso poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. Gracias por ver. Tomemos estos eventos como oportunidades para aprender y apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. Por favor, comparte tus pensamientos sobre este video en los comentarios, no olvides suscribirte y estar atento a más temas fascinantes en nuestros próximos videos.